Tito, capítulo 3, versículos 12 al 15. Tito, capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así la palabra del Señor: Cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, una de las cosas que más disfrutamos mucho como hermanos es la comunión entre iglesias. Y como pastor, una de las cosas que disfrutamos mucho es ver disfrutar a los hermanos entre iglesias. Más aún cuando somos de la misma fe. Claro, disfrutamos la comunión con otros hermanos en Cristo de diferentes tipos de iglesias, pero por supuesto que hay algo especial y protector en el hecho de formar parte de un grupo formal de iglesias que trabajan juntas, basadas en la misma doctrina y práctica. Y creemos en este tipo de gobierno porque es lo que vemos reflejado en las páginas de las Escrituras, como vemos aquí, al final de esta carta del apóstol Pablo, en donde vemos cómo funcionó en ese entonces la relación entre pastores e iglesias, y vemos los lazos estrechos entre ellos. Entonces, aunque tal vez no parece a simple vista estos textos los que les voy a proponer, así leyéndolos, ahora que vamos a llegar a terminar el libro de Tito, la carta de Tito, en verdad aquí, hermanos, vamos a terminar con algo muy práctico con esta carta. Porque así como Pablo nos ha estado hablando en todo el libro, en verdad, aquí, hermanos, aprenderemos a cómo tratar a los siervos de Dios, cómo tratar a otros pastores, a los pastores de la iglesia y a otros pastores, pero de manera práctica. Y aprendemos, hermanos, y esta carta de Pablo a Tito, algo que es característico, es que aprendemos practicando. Aprendemos por medio del hacer. No es solamente el hecho de escuchar el mandamiento y después asumir que todo va a cambiar. No. Aquí el punto es aprender por medio de poner en práctica lo que hemos sido enseñados. Es lo que Pablo ha enfatizado tanto a Tito aquí. Porque hemos aprendido mucho en esta carta, y eso espero y oro que el Señor en su soberanía haya tomado esta palabra leída y predicada y que hayamos entendido en un bosquejo todo lo que se habla acá. Entonces, es tiempo, hermanos, ahora de ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, por ejemplo, votando por los pastores y diáconos que podrían estar ahora en medio nuestro. Y después apoyarlos, sometiéndonos a ellos, orando por ellos y orando por más. Pero tenemos que poner en práctica también, hermanos, lo bueno que hemos aprendido cada día con esta carta, viviendo como luz en este mundo, como personas transformadas por la gracia, ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, personas que están viviendo en esclavitud, todos aprendiendo a vivir en comunidad, pero todos también aprendiendo a ser sujetos a nuestras autoridades, todos aprendiendo a vivir en paz con los que no son creyentes, pero que con la cual convivimos, no causando conflictos y divisiones en medio de nuestra iglesia, pero sabiendo qué hacer cuando esto suceda. Hermanos, he resumido rápidamente la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que en resumen, que aprendemos cómo ocuparnos en cosas que son buenas y útiles, que es lo que Pablo le dijo, y no en cosas vanas y sin provecho. Y esto, hermanos, lo aprendemos por medio del hacer. Que es también como Pablo entonces termina este libro. En esta última sección da instrucciones particulares a Tito. Da saludos, como ustedes pueden ver, pero Pablo termina con el mismo tema del libro, en la parte práctica de cómo la iglesia puede estar en orden. Seguimos con esta temática. Vaya conmigo, por favor, al versículo 14. Dice el texto: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Y mientras este versículo se puede tomar de manera muy general, hermanos, y se puede aplicar de muchas cosas, veremos hoy, y quiero mostrarles, hermanos, hoy, que en este versículo, bajo el contexto que vemos aquí, parece que hay un énfasis, hermanos, en aprender a ocuparnos en buenas obras que tienen que ver con aprender a relacionarnos con los pastores. Y particularmente con otros pastores. Y tenemos la alegría de tener al pastor José con nosotros. Pastor José, levante la mano para que lo puedan ver. Ahí está el pastor José. El que tiene saco, ese es pastor. No cabe duda. Así que, hermano, prepárese después de esta predicación, prepárese lo que va a pasar. Hermanos, este texto habla mucho de cómo relacionarnos con nuestros pastores, pero con otros pastores también. Nosotros como iglesia, otros siervos de Dios, cómo tratarlos, cómo relacionarnos con ellos en comunión y en amor. Y lo que la iglesia puede hacer por ellos para ayudarlos y poder disfrutarlos en medio de la comunión. Así que aprendamos entonces que una iglesia, hermanos, que está en orden, aprende cómo tratar a los siervos de Dios en general. Y por siervos de Dios me refiero en este mensaje a los que sirven a Dios en el ministerio. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de misioneros. No es que los demás no sean siervos de Dios, pero nuestro pasaje se enfoca mucho en pastores y misioneros, personas que sirven a Dios de esta manera. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Una iglesia que está en orden aprende cómo tratar a esos siervos de Dios. He titulado esta predicación, hermanos, Atención a los siervos de Dios. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos. En el versículo 12 vamos a encontrar que la iglesia debería apoyar a su pastor en su trabajo con otros siervos de Dios. En los versículos 13 y 14 quiero proponer allí que la iglesia debería ayudar a los necesitados. Y cuando digo necesitados, voy a demostrar que estoy enfatizando que esa palabra necesitados está nombrando puntualmente, especialmente a los siervos de Dios, que son los pastores o misioneros. Y en tercer lugar, en el versículo 15, la iglesia debería disfrutar la comunión con los siervos de Dios. Luego de eso, hermanos, daremos unas aplicaciones y una conclusión. ¿Ok? Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en finalizar esta carta de Pablo a Tito. Vamos a orar. Bendito Señor, tú eres el pastor de la iglesia. Y te ha placido, Señor, hablarnos de poner en orden nuestra iglesia. Y Padre, gracias por tratar con nosotros. Y Señor, al finalizar esta carta, queremos rogarte que nos ayudes a tomar esta última perla que encontramos en la carta de Pablo a Tito, en cómo poner en orden a la iglesia. Y Señor, una vez más, rogarte que nos ayudes a prestar atención al hecho de que la manera de recordar, como Pablo le dijo a Tito, es poniendo en práctica estas cosas. Y te pedimos, Señor, que inmediatamente podamos oír, nos ayude, Señor, a ponerlo en obra desde ahora y cada día en adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Pablo inicia esta última sección del libro con algunas instrucciones a Tito. El texto dice, en el versículo 12, el texto dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Hermanos, en este texto vamos a aprender de que la iglesia debería apoyar a su pastor en su trabajo con otros siervos de Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo estaba haciendo planes. Iba a enviar o a Artemas o a Tíquico a Creta para reemplazar a Tito, para que tome su lugar, o temporalmente o permanentemente, realmente no sabemos. Pero Pablo quería que Tito saliera de Creta para ir con él, para estar con él durante el invierno. En ese entonces, hermanos, la gente generalmente no viajaba en invierno, especialmente en el mar, era porque era peligroso.
Entonces, mientras todavía se podía viajar, Pablo quería que Tito llegara para estar con él, y lo que nos imaginamos es que quería que Tito estuviera con él para ayudarle en alguna forma en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, primero, hermanos, fíjense que Pablo no llamó a Tito a venir con él, sin antes proveer a otra persona para tomar su lugar. Y hermanos, esto tiene mucho sentido. Pablo no mandó a Tito a poner la iglesia en orden en Creta, estableciendo pastores, y después le quitó, dejando a la iglesia o a las iglesias sin líderes, sin alguien que pueda enseñar. ¿Tiene sentido? Y obviamente era diferente en esos días, pero el principio de la iglesia primitiva, en el primer siglo de la iglesia, hermanos, no podemos decir que había exactamente la misma estructura hoy en día, pero tenemos los mismos principios. Al mismo tiempo que Pablo pidió a Tito venir a estar con él, prometió mandar a otro hermano a tomar su lugar. ¿Quiénes? O Artemas o a Tíquico. Hermanos, no sabemos mucho de Artemas, solamente que era manabita. No, perdón. Por el nombre digo, pero no. No sabemos mucho de Artemas. Este es el único lugar en la Biblia donde encontramos ese nombre, pero sí sabemos un poco más de Tíquico. En Hechos 20, hermanos, leemos que él acompañó a Pablo hasta Asia y que él era de Asia. En Efesios 6, Pablo lo mandó a la iglesia en Éfeso, mandó a la iglesia de Éfeso diciendo que va a mandar a Tíquico a ellos para que él pudiera saber cómo estaban, para que los pueda consolar. Y describe a Tíquico así: hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico era un ministro en el Señor, era un siervo de Dios, alguien que podía tomar el lugar de Tito en la iglesia de Creta. En Colosenses encontramos que Pablo se refiere de él de la misma manera. En el texto, en la carta a los Colosenses, dice que era amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Cuando vamos a la carta de Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 12, Pablo dice que había mandado a Tíquico a Éfeso. Ahora, hermanos, es obvio que Pablo tenía confianza en Tíquico, obvio. Y parece que ya que menciona a Artemas en nuestro pasaje, junto con él, pues tenía claramente confianza en él también. Así que Pablo no estaba mandando a cualquier persona para cuidar la iglesia de Creta, sino que quería mandar a ministros fieles, hombres que pudieran cumplir con ese deber. Entonces, hermanos, mientras vemos este principio, ¿no es cierto? Y vemos esto en el principio de pastores trabajando con otros hombres fieles, al mismo tiempo, hermanos, vemos la importancia de dejar en la iglesia a hombres calificados para predicar y enseñar. No es sano dejar a una iglesia sin pastor. A veces pasa, por diferentes razones, sí, pero no es lo mejor para una iglesia. Puede haber hombres trabajando y gobernando y ayudando, pero el hombre fiel, el calificado para enseñar, es importante también en la iglesia y para la iglesia. Pero ante todo, hermanos, lo que vemos aquí es la relación de Tito y Pablo. Vemos cómo trabajaban juntos. Vemos cómo Pablo quería que Tito viniera con él. Ahora, hermanos, tal vez era algo temporal, solamente por el invierno. Y después Tito iba a regresar a Creta. Esto nos podría enseñar entonces lo válido, y hermanos, y hasta importante que es para un ministro apartarse por un rato y descansar. Vemos aquí que el apóstol Pablo lo trae a Tito para estas cosas. Aún si no descansa, hermanos, a veces apartarse un poco y tener la oportunidad de ministrar en otro lugar por un rato, lo refresca también al ministro. También nos puede enseñar la importancia a permitir al pastor salir y visitar otras iglesias, otros pastores, para trabajar con ellos, para usar sus dones en otras iglesias, para animar a otros pastores con su presencia, con su predicación, con su comunión, con su exhortación. O si aquí era algo más permanente, nos recuerda, hermanos, que un pastor no siempre a veces queda en la misma iglesia para siempre. Aunque así es como deberíamos vernos, ¿no? Usted se ve, mi hermano, fuera de Manta. Eso, diga que no, hermano. Yo tampoco me veo fuera de Quisquis, la verdad.
Siendo pastores, entonces, deberíamos vernos así, en la iglesia local, siendo misioneros, por supuesto, pero con el deseo de quedarnos para siempre en el mismo lugar. Pero hermanos, ya si fuera temporal o permanente, sin duda vemos esta relación ministerial entre Pablo y Tito, entre los dos pastores en diferentes ministerios y hasta en diferentes lugares. Querían trabajar juntos y tenían una relación ministerial que era importante. Y hermanos, por supuesto entonces que cuando uno lee esto es muy aplicable para nosotros, hermanos. Porque aunque somos una iglesia independiente, tenemos el privilegio y la bendición de trabajar con otras iglesias, con otros pastores en nuestro país y también en otros. Cuando he podido viajar, a veces estos hermanos nos visitan, ¿no es cierto? Y prediquen y animan a esta congregación también. Y ese es mi deseo, hermanos, cuando vamos también a otros lugares. Esto es muy importante, hermanos, que todos podamos darnos cuenta. Esto es una buena oportunidad cuando por asuntos en la soberanía de Dios el Señor lleva al pastor a otro lugar y uno se congrega en otros lugares y puede ayudar a los otros hermanos en que están en los otros lugares sirviendo. Estos hermanos pueden descansar, pero a la vez hacemos una relación entre pastores que es hacer una especie de relación entre iglesia y que estos pastores puedan visitarnos también a nosotros, le da mucho ánimo y mucho refresco en lo que es a nuestras iglesias. Pero hermanos, la intención cuando los pastores incluso se ausentan un poco de sus congregaciones, en sí mismo, aunque parezca ser vacaciones, vienen a servir. El hermano José hoy con su esposa vinieron hoy a servir en la iglesia del sur, acompañar a los hermanos en esa alegría, pero dispuestos a servir. El mero hecho de viajar y estar ahí con ellos es servicio. Anima a los hermanos, ver que hay pastores allí al lado. Y obviamente al tenerlos allí, los hermanos no es que van a decir, estoy de vacaciones, hermano, así que por favor no se me acerque a pedir consejo. No. Están dispuestos a servir, están dispuestos a proveer comunión para hermanos, que a veces nosotros hermanos tenemos mucha necesidad justamente de consejo. Y tenemos el plan, hermanos, entonces en esto. Hermanos, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos que proponernos para este año que viene? Tenemos que proponernos, en la medida de lo posible, proponernos visitar otras iglesias hermanas. Por supuesto, hermanos. Yo le quiero animar en la medida de lo posible el próximo año, cuando nos hagan invitaciones, por favor alístese para ir, dispóngase para ir. Trate de ordenar su calendario para poder ir, para poder estar en otros lados, en las ciudades donde hay iglesias hermanas y poder estar allí. Y de eso, hermanos, créanme que eso hace de mucha ayuda a los pastores. Entonces, hermanos, no solamente un grupito o solamente el pastor tiene que hacer esto, sino que tenemos que planear acompañarnos, grupos pequeños a lo mejor, y poder ir y conocer, poder atender también a los hermanos allá, poder ayudar, participar, a usar los dones para animar y tener tiempos de comunión que son tan necesarios. Y hermanos, si esto es bíblico, como lo que vemos aquí con Pablo y Timoteo, aquí incluso. Si alguien quiere que yo vaya para ayudar a ninguna iglesia, hermanos, o predicar en una conferencia de la iglesia, algo así, por supuesto, lo hacemos con gusto, por los lazos ministeriales que hay entre nosotros, para ser de ánimo y bendición para otra iglesia. Hermanos, he tenido este año la bendición de poder ir a predicar en Quito, de poder ir a predicar en Manta, de poder estar en Lima, en Nueva Chimbote, en Salinas, en Montañita. Y hermanos, es una bendición en verdad poder atender a los hermanos allí, poder ver que los pastores en cierto sentido pueden decir, nos visitaron y podemos descansar. Al sur de la iglesia muchas veces, de Guayaquil, y es una bendición. Y es una bendición también cuando me acompañan. Entonces, que la iglesia local, hermanos, anime a su pastor, anime a sus pastores a trabajar con otros siervos de Dios, con otros pastores, con otros misioneros e iglesias. Y que la iglesia apoye a los que hacen esto. Hermanos, apoyar es entender por qué el pastor a veces no está, por ejemplo.
Por supuesto, hermanos, sabemos eso. Todos los dones en la iglesia es importante y todos tenemos que estar. Pero hay a veces, hermanos, que hay asuntos de necesidad y por eso, por necesidad de otros hermanos, tenemos que momentáneamente desprendernos de ciertos dones para que puedan servir allá. Y en este sentido, hermanos, una manera de apoyar al pastor es entender que podemos ayudarlos, diciéndoles, vaya hermano, y vaya y trabaje con ahínco en ese lugar que lo están invitando. Entonces, hermanos, muchas veces sí, es entender por qué los pastores a veces viajan. Y que las personas que vienen para administrar la palabra, hermanos, escúcheme, también vienen de parte de Dios. Y en este sentido, hermanos, por supuesto, no es correcto no asistir porque el pastor no viene. Por ejemplo, el próximo domingo viene el pastor Daniel Luna de Salinas. Y así como estamos todos, vamos a tomar una foto ahora después, para que todos los que estamos acá tenemos que estar el próximo domingo. ¿Escuchó, pastor José? No, usted sí puede estar en su iglesia, pero para tomar asistencia. Y hermanos, y el siguiente domingo, el 21 y el 28, va a estar el hermano Carlos Alemán. Carlos Alemán va a estar sirviendo en medio nuestro, un hermano que es miembro de la iglesia de Gracia Soberana en Santo Domingo y que está en la escuela pastoral y que va a ser enviado para una obra misionera en Vinces. Y tenemos que estar, hermanos. Esto, hermanos, es apoyar las iglesias y las relaciones que tenemos con ellos. Y eso hace, hermanos, que el pastor entonces, cuando el caso que salga y se entera que la gente no está viniendo, eso dificulta para el pastor estas situaciones. Porque entonces, hermanos, el pastor ahora se va a resentir para no tener que ir a otras iglesias. Y hermanos, lo que vemos aquí, lo importante es que los pastores puedan asistir a otros pastores en otros lados. Hermanos, apoyar al pastor y a los otros líderes en su trabajo con otros siervos de Dios, entonces, incluye apoyarlos y entenderlos en sus viajes, pero también, hermanos, incluye orar por ellos. Orar por el viaje, orar que el tiempo sea de bendición. No olvidar que el pastor no está, sino orar por él y la iglesia. Si Dios lo permite, hermanos, ustedes ya saben que ya les he informado a los hermanos que este martes estaré viajando para la Argentina. Y seguramente estaré hasta el 2 de enero, hasta el próximo año, como decimos aquí, 2 de enero. Y seguramente allá, hermanos, también, no es que seguramente, ya me pidieron que predique allá en Buenos Aires. Y hermanos, oren por nosotros, oren por mí, oren para que también podamos disfrutar del tiempo ya juntos y poder ser ánimo unos a otros. Y que podemos hacer más planes para trabajar juntos en la obra del Señor. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que hacer. Y es algo que podemos hacer. Y claro que la iglesia puede también, hermanos, apoyar económicamente en estas cosas. Es necesario, hermanos, apoyar la visión misionera y el sostener el trabajo en el reino de Dios. Y por tanto debemos entonces como iglesia, en este sentido, hermanos, ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y honrar al Señor con ello, con lo que Él nos da, para así ayudar a nuestros ministros y juntos expandir el reino de Dios. Hermanos, si Dios lo permite, queremos abrir obra misionera en este año que viene. Y no solamente yo estaré como punta de lanza en esa obra misionera, sino que algunos de ustedes también serán mis acompañantes, también serán enviados. Y para aquello debemos ser fieles, hermanos, con nuestros recursos. Y como iglesia, administrarlo bien. Y eso, hermanos, es una manera muy práctica para poder ayudar. La iglesia debería apoyar, hermanos, a su pastor en su trabajo con otros siervos de Dios. Sea siervos en otro lugar o sean siervos en la misma localidad. Tenemos que apoyar esto, hermanos. Pero en segundo lugar, el segundo punto que encontramos aquí. La iglesia debería ayudar a los necesitados. Y cuando digo necesitados, estoy enfocando especialmente a los siervos de Dios. Vaya conmigo, por favor, los versículos 13 y 14. Mira el texto allí. Versículos 13 y 14. Dice el texto:
A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, Pablo menciona a dos personas más aquí, ¿no es cierto? Menciona a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Y pide a Tito que los encamine con solicitud, de modo que nada les falte. Estos dos hombres, hermanos, probablemente eran los mensajeros de Pablo a Tito, los hombres que iban a llevar la carta a él. Y Pablo está pidiendo que Tito los reciba, que los hospede, y parece que después provea lo que necesitan para continuar en su camino, para regresar a Pablo e ir a otro lugar. ¿Se dan cuenta los pasos a seguir? Esta es la ruta. Y aunque aquí Pablo lo escribe específicamente a Tito, hermanos, esto, ¿Tito de dónde va a sacar? Pues hermanos, Tito tiene que administrar el recurso que hay. Y ese recurso tiene que estar en la iglesia. Y aunque aquí Pablo le escribe específicamente a Tito, hermanos, esto nos enseña como iglesia a cómo tratar a los pastores que vienen aquí. Hermanos, y ellos vienen, como vimos, ¿para qué? ¿A qué vienen los pastores, hermanos? Usted puede decir, hermano, ellos vinieron ayer porque vinieron a jugar un campeonato. Sí, pero si están aquí y están enseñándonos la palabra del Señor en medio nuestro, ¿a qué vinieron? Vinieron a trabajar, vinieron a servir. Hermanos, ellos vienen a predicar la palabra, vienen a animarnos y a exhortarnos y para disfrutar la comunión con nosotros. Hermanos, la iglesia debería aprender cómo recibir a esos hermanos, así como Pablo mandó a Tito aquí, o seguir aprendiendo por medio del hacer estas cosas. Hermanos, la iglesia debería, en este sentido, se lo voy a decir de manera directa, la iglesia debería dar dinero a estos pastores para su viaje. Y gracias a Dios, gracias al Señor, en la bendición del Señor, podemos decir que en esta iglesia sí lo hacemos. Y deberíamos seguir siendo muy generosos para con ellos. Debemos seguir siendo muy generosos, hermanos, porque estos hermanos han sacrificado su tiempo y recursos para visitarnos y ayudarnos. Y hermanos, permítanme darles un pequeño secreto acá. Tenemos que seguir siendo fieles en la manera como estamos haciendo cuando viene un pastor a predicar. Yo les quiero animar a que sigamos siendo fieles en la manera como lo estamos haciendo. Y si el Señor lo permite, esforzarnos un poco más y ayudarlos un poco más con lo que le estamos dando a los hermanos cuando vienen a predicar. Hermanos, es una bendición en verdad. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en práctica? Supongamos que estamos comenzando a hacer esto, supongamos que no lo hemos hecho nunca. O sea, vamos a decirlo para los que no han puesto esto en práctica. Bueno, en primer lugar, si las ofrendas normales se aumentan, podríamos ayudar más a los hermanos, pero también cuando vienen, podemos ayudarlos a encaminarlos con solicitud para que nada les falte, así como leemos aquí en la palabra de Dios. Y hermanos, yo puedo decirles por experiencia propia que esta manera práctica de ayudar es algo que anima mucho, pero muchísimo al pastor. Hermanos, hay iglesias, escúchenme, hay iglesias en Europa que incluso cuando ofrendan a los pastores invitados, hasta ofrendan a los hijos de los pastores. No somos Europa, Pastor José, pero queremos serlo. Así que bienvenido y tenga más hijos. Pero hermanos, esto es verdad. Hasta a los hijos de los pastores la iglesia les ofrenda. Y hermanos, esto es una gran bendición, porque sin duda esto marca a los hijos para que también puedan desear ser siervos y esposas de siervos de Dios. Qué bendición sería, hermanos, ver que nuestra iglesia también lo haga así también.
animando a los pastores y a sus familias de manera práctica. Porque hermanos, el punto no es la cantidad. ¿Sabe de qué trata esto? Se trata de la idea. Es el sacrificio. Es para que ellos sepan que son importantes, que son apreciados. Hermanos, escúchenme, piensen esto. A lo mejor no podemos darle una ofrenda económica a los hijos, pero a lo mejor sabiendo que viene el pastor, y por ejemplo, hermanos, escúchenme, vamos a poner esto en práctica. El próximo domingo viene el pastor Daniel, y posiblemente viene con su esposa. ¿Por qué no pensamos en hacer un regalo a la esposa? Si Dios permite, el 21 viene el hermano Carlos Alemán. Tienen hijos, tiene una nena. Está esperando su segunda nena. Aún no sabemos si va a venir con su esposa. Esperemos que sí. Pero pensemos en eso. Pensemos a lo mejor en un regalo para la hija. Algo que quede marcado en su memoria y decir, esta es la vida que me da mi padre. Y ser orgulloso de eso. Y que también desee en sus oraciones ser parte de trabajar en la obra del Señor. Porque hermanos, no debería haber una necesidad, pero parte de eso es que nosotros como iglesia deberíamos ayudar a estas cosas. A que estas familias estén contentas y que sus hijos también estén contentos. Tenemos que, hermanos, poner en práctica estas cosas. Y claro, no es solamente con dinero. A veces, hermanos, solamente con el mero hecho de invitarlos a comer a la casa. Eso es muy importante, hermanos. Cuando hay comida en la iglesia no hay problema, pero nunca quiero que venga un pastor con su familia y termine el culto y nadie le haya invitado a comer, hermanos. Y esto es una especie de, hermanos, vamos a despertarnos con esto. Tenemos al pastor José, no se vaya tan rápido que alguien lo va a invitar a comer, pastor. Y con su mami, obvio. En verdad por su mami la va a invitar a comer. Pero hermanos, el próximo domingo viene el pastor Daniel y por favor dispongámonos a invitarlo a comer. Y viene el hermano Carlos, dispongámonos a invitarlo a comer. Y hermanos, yo sé que la membresía lo hace. Porque yo lo he visto, yo sé lo que ustedes lo hacen. Pero hermanos, igual lo digo, por los que están viniendo a la membresía, igual lo digo para recordarnos estas cosas. Es verdad que la iglesia debe darle una porción adecuada al pastor de la iglesia, para que él se encargue de la hospitalidad, hermanos, y eso es verdad. Pero siempre es lindo y sobre todo edificante para la iglesia cuando los congregantes quieren recibir a los pastores o a los predicadores que vienen a predicar. Hermanos, es verdad, son los pastores los que tienen esa primera responsabilidad de ser hospitalarios con los pastores que vienen. Y es verdad que la iglesia da un sustento al pastor de la iglesia local para poder ser hospitalario con los que vienen, es verdad. Pero hermanos, también es una bendición para usted y un privilegio para usted de que usted quiera decirle al pastor, pastor, ahora que viene tal hermano, por favor, permítame invitarlo a mi casa a comer. A usted también, claro, entonces yo también voy. Pero invitarlo al pastor que viene, hermanos, es una bendición. O tal vez no es ni dinero, tampoco es, a lo mejor no es invitarlos a la casa, pero cuando venga el pastor invitado, o su esposa, o sus hijos, tú conscientemente te acercas a ellos para animarles, para decirles que has estado orando por ellos, preguntando por alguien en su iglesia que sabes que está sufriendo a lo mejor, o preguntando por sí mismos, o alguien en su familia, cuando sabemos que hay una prueba. Preguntando a lo mejor por sus hijos, preguntando cómo puedes orar por ellos. Hermanos, todo eso son demostraciones de amor. Es como ayudamos a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen la palabra, hermanos, escúchenme. Estos hombres son personas necesitadas. No lo inventamos nosotros, hermanos. Está aquí. Están en necesidad. Y así es como los atendemos. Estos son los siervos de Dios, hermanos. Se los presentamos.
Y para pensar en otra aplicación, aunque no sabemos nada de Zenas, aparte de que Pablo dice que era un tipo de abogado, de consolador, de consuelo, el nombre Apolos debería ser familiar para nosotros, ¿no es cierto? Probablemente se refiere al hombre de quien leemos en Hechos 18, dado que no se dice un nombre más de Apolo, o sea, de este Apolo, no se dice una referencia más. Lo más probable es que estamos hablando del mismo Apolo que ya Lucas describió o nombró en Hechos. Así que vaya conmigo, por favor, a Hechos 18. Vamos a encontrar a este Apolos, que posiblemente este Apolo que Pablo está hablando aquí. Hechos 18, versículos 24 al 28. Hechos 18, versículos 24 al 28. Dice el texto: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, Apolo era un hombre que sabía la ley del Antiguo Testamento, sabía del bautismo de Juan, pero parece que no sabía de Cristo, o por lo menos no plenamente. Pero tenía pasión, tenía fervor, era elocuente, y por eso estaba predicando. Y Priscila y Aquila, compañeros de ministerio con Pablo, estaban en Éfeso en ese entonces y le oyeron. Ahora, en vez de reprenderlo duramente y desanimarle y decirle que no debería predicar, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y lo que leemos de él más adelante, y hermanos, y aquí también, que pareció que él aprendió y Dios lo usó mucho a Apolos. Ahora, hermanos, la aplicación es esta. Apolos era alguien que al principio de su ministerio tenía que ser instruido más. Él tenía la pasión, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y me hace pensar en cómo deberíamos tratar a los que apenas están empezando en el ministerio. Por ejemplo, a nuevos pastores. Y hermanos, con los nuevos pastores tenemos que tener mucha paciencia y misericordia. Así como algunos de ustedes hicieron conmigo y hacen conmigo. O puede recordarnos cómo deberíamos actuar para con aquellos varones que están apenas empezando a predicar en la iglesia. La tentación muchas veces es ser muy duro con ellos, ¿no es cierto? Porque no predican como el pastor. Pero más, a veces ni saben predicar el principio, están apenas aprendiendo. Podemos fácilmente desanimar a un joven con el deseo y la capacidad porque le decimos cosas, lo juzgamos. Obviamente, si está enseñando herejías, es otra cosa. Y el liderazgo de la iglesia va a tratar con ese problema. Pero normalmente es simplemente que no lo hace muy bien. Le falta algo, le cuesta trabajo, lo que sea, pasa. O aún puede ser así con los varones que a veces dirigen nuestros cultos. Al principio no es fácil y tal vez no lo hacen muy bien. A veces nos comemos las tildes. Y usamos y formamos palabras graves y las hacemos esdrújulas, no sé cómo hacemos, pero a veces nos pasa eso y tenemos que ayudarlos, hermanos, ser pacientes. Personas que tal vez empezaron como Apolos, mal, pero normalmente no tan mal, sino que son inmaduros, sin práctica sería la palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo queremos que aprendan? Pues tienen que practicar. Claro, bajo supervisión, como siempre se hace aquí, hermanos, pero tenemos que animarlos para que sean fructíferos en vez de desanimarlos y juzgarlos. Hermanos, la iglesia debería ayudar a los necesitados, especialmente a los siervos de Dios.
El ejemplo que vemos es Zenas y Apolos en el versículo 13. Y parece que lo que sigue en el versículo 14 también está relacionado, porque si no, parece que este texto está muy fuera de lugar. Vaya conmigo, por favor, el verso 14. Observen. Dice el texto: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Porque Pablo había mandado a Tito a ayudar a Zenas y a Apolos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Hospedarles mientras estaban allí y después a mandarles con todo lo que necesitaban para su viaje. Pero hermanos, después Pablo toma la oportunidad a decir a Tito que debería enseñar a los cristianos en Creta a hacer lo mismo. O sea, que aprendan también los nuestros, dijo Pablo. Porque se refiere a los cretenses, a los cristianos allí. Entonces el punto es que ellos también deberían, hermanos, aprender cómo ayudar a los siervos de Dios. Es por eso, hermanos, que les propongo que la aplicación en el versículo 13 de cómo deberíamos tratar a los siervos de Dios que vienen aquí es de esta manera. Porque no es solamente el pastor es el que lo hace. De vuelta, hermanos, el pastor tiene una responsabilidad y la iglesia le da una porción de lo que se ofrenda al pastor para que de esa ofrenda especial pueda atender a los pastores y misioneros que vienen. Es verdad. Pero dado el versículo 14, hermanos, que encontramos aquí, que nos dice que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, claramente entonces vemos, hermanos, que este ejercicio no es solamente para los pastores de las iglesias, también es para el resto de los hermanos en la iglesia. Por tanto, el ejercicio de esto, hermanos, esto se asienta como un hábito para toda la iglesia. Y sin duda podemos pensar entonces en una aplicación general, en donde la iglesia debería aprender a ayudar a los hermanos en la iglesia en sus necesidades, para que puedan servir a Dios mejor. Hermanos, el contexto aquí nos hace pensar en Zenas y Apolos, hombres necesitados debido a su viaje a Creta para entregar esta carta, necesitados porque iban a tener que regresar a donde Pablo o a otro lugar. ¿Y cómo viajan, hermanos? Son hombres necesitados. Necesitados para estar en medio del servicio de manera directa en el reino de Dios, hermanos. Y tenemos que atenderlos. Entonces, hermanos, cuán importante es para una iglesia aprender y ayudar a los siervos de Dios en necesidad. Y más cuando visitan nuestras iglesias, porque es precisamente la aplicación aquí en el contexto. Pastores visitando la iglesia. Hermanos, créanme, el hecho de que el pastor José esté aquí con nosotros, en serio, que es un gran privilegio para nosotros. El hecho de que el pastor José esté con nosotros, incluso que tengamos el privilegio de que no esté predicando, sino que pueda estar descansando, para nosotros, hermanos, eso es un honor para nosotros. ¿Y usted se piensa quedar aquí para siempre, pastor, o piensa regresar a Manta? Piensa regresar a Manta. ¿Y cómo regresa a Manta? No se preocupe. Y hermanos, y para eso estamos. Hermanos, escúchenme por favor, escúchenme. No perdamos el espíritu de lo que dice la Escritura. Yo sé que el hermano o la familia, hay toda una industria de misioneros, ¿no es cierto? No lo hay, pero yo sé que hay una administración para que él haya llegado acá. Obviamente que hubo una mente y hubo un presupuesto para que él pueda llegar acá y pueda regresar. Yo sé que usted dirá, hermanos, en este tiempo todas esas cosas ya están consideradas. Pero hermanos, lo que yo le quiero decir es esto, hermanos. No nos perdamos de vista por el modernismo o por la buena administración que los hermanos estén teniendo. No perdamos de vista, hermanos, nuestras responsabilidades que tenemos para con los hermanos, pastores, siervos que pasan por aquí. Estoy seguro que el pastor José no vino para acá pensando,
Voy a pasar por esa iglesia porque me van a atender. Pero aunque lo pensara, hermanos, si lo pensaría así, también habla bien de nosotros. Porque significa entonces que estamos en orden, hermanos, como Pablo ha propuesto en esta carta. Pero lo que le quiero decir es que, hermanos, es nuestra responsabilidad y nuestro cuidado de atenderlos. Y eso, hermanos, es un gran honor para nosotros. Es una bendición, hermanos, que el Señor lo haya podido enviar a otro lado a lo mejor. Pero nos trajo a nosotros. Y vamos a atenderlo bien. Y no solamente a él, a todos los hermanos que el Señor nos proponga que venga para acá. Aún de paso, tenemos que encaminarlos, hermanos. Tenemos que cuidarlos. Es muy importante, hermanos, que nuestra iglesia aprenda a ayudar a los siervos de Dios en necesidad. Y más entonces cuando visitan nuestras iglesias. Porque ya sea que prediquen o no, hermanos, nuestro deber es encaminarlos. Esto es precisamente la aplicación aquí en el contexto para pastores que están visitando la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia va a aprender esto, hermanos? Claro, esto es algo que debería enseñarse en la iglesia, así es como se comienza a aprender. Porque puede ser que la gente no se da cuenta de su responsabilidad, la responsabilidad de que toda la iglesia debería mostrar amor hacia estos hermanos que nos visitan, que vienen para ayudar o para ver lo que Dios está haciendo. Pero cuando Pablo dice aquí a Tito, en el versículo 14, que los cristianos aprendan, la idea de la palabra es aprender por medio del hacer, aprender por medio del obrar. Habla de empezar a hacer algo, no simplemente a recibir la instrucción. Que por cierto, en realidad es como aprendemos, ¿no es cierto? Es así, recibimos la instrucción, pero después tenemos que hacerlo. Entonces, así como en Creta, hermanos, nosotros queremos no solamente recibir la instrucción de ser hospitalarios y ser amorosos y aprender cómo mostrar este amor a los siervos de Dios, sino que necesitamos, hermanos, practicarlo. Tal vez esto puede costar trabajo para algunos, pues hermanos, vamos a aprender juntos. Vamos a aprender por medio del hacer, por medio de practicar. Y hermanos, es una buena obra, dice Pablo. Es algo que muestra prácticamente la salvación que hemos recibido. Porque Pablo dice que deberían aprender. Hermanos, mire el texto, por favor. Dice, versículo 14, para que no sean sin frutos, dice. Hermanos, este es un fruto de que una iglesia está en orden. Hermanos, esto no lo voy a decir por un tema de orgullo, por favor, así que escúchenme bien lo que voy a decir. Lo que voy a decir es solamente para animarlos. Hermanos, tuvimos el gran privilegio que cuando en esta iglesia hubo el ordenamiento del pastor, tuvimos la gran bendición de tener muchos pastores en nuestra iglesia. Creo que hubieron cerca de 13 pastores. Es una bendición. Ahora, también tuvimos la bendición de que a cada uno de esos pastores los pudimos encaminar para sus casas. Hermanos, eso es una bendición. Porque fueron muchos. Y había que regresarlos. Asegurarnos de que vayan a sus iglesias. Y es una bendición, hermanos, cuando estamos trabajando en estas cosas. Y damos gracias al Señor que el Señor ahora nos vuelva a recordar esto, que no tenemos que soltar la mano a estas cosas. A los hermanos miembros, quiero que sepan esto. El Señor nos ha bendecido con nuestros números. Y tenemos que seguir trabajando en esto. Y aún seguir sirviendo a nuestros hermanos. Porque a lo mejor por esto el Señor nos está proveyendo. Así que sigamos perseverando, hermanos, en humildad. Y hermanos, esto es algo muy útil. Es la manera práctica de vivir lo que decimos que creemos.
ayudando a otros en su necesidad, ayudando a los siervos de Dios en su necesidad, aun cuando nosotros todavía tenemos necesidad. Porque a veces pensamos así. A veces pensamos, pues está bien, pastor, pero yo también estoy en necesidad, pues. ¿Cómo hacemos? O sea, él tiene necesidad, pues es verdad, pero yo también tengo necesidad. ¿Y cómo hacemos ahí? O el otro pensamiento es, pastor, todo muy lindo, pero no podemos ayudar a otros, pues. De hecho, ni siquiera podemos, apenas lo podemos ayudar a usted, pero ¿y el resto? No podemos. Pues mi querido hermano, aún en nuestra necesidad, podemos aprender a ayudar a otros en su necesidad. Y aquí en el contexto, especialmente a los siervos de Dios. Por eso, hermanos, como les dije, es muy importante la buena administración en nuestra iglesia. No solamente de manera individual. Es muy importante, hermanos, la buena administración en nuestra iglesia como iglesia local. Finalmente, hermanos, en el versículo 15, encontramos que la iglesia debería disfrutar de la comunión con los siervos de Dios. Y esto es lo que quiero sacar del último versículo, hermanos. Porque no parece mucho cuando dice, miren el texto, por favor, miren el versículo 15. Dice, los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Como hemos visto en otros libros, por ejemplo, en Romanos, cuando uno lee Romanos, no es simplemente esto un mero saludo, hermanos. Espero que se entienda que esto no es un mero saludo, sino que deberíamos pensar en el gran amor que tenemos entre hermanos, el gran gozo de compartir con personas que han sido salvas de sus pecados, así como nosotros. Hermanos, Pablo no está mandando saludos como costumbre y nada más. Era un saludo aquí afectuoso de los hermanos que estaban con él, a los hermanos y hermanas en Creta. Un saludo afectuoso a los que nos aman en la fe. Pablo sabía que los cristianos en Creta le amaban, hermanos, así como a sus hermanos en otras partes del mundo. Entonces, esta comunión de la cual hemos estado hablando hoy, especialmente con los pastores, misioneros, esos siervos de Dios, hermanos, es una comunión que disfrutamos o deberíamos seguir aprendiendo a disfrutarla como cristianos. Como ya vimos, primero en el contexto, ¿no es cierto? Disfrutar estas visitas de nuestros hermanos, visitarlos también, porque nos amamos en la fe. Son diferentes que nosotros, en lugares diferentes, con diferentes ministerios, pero nos amamos en la fe que compartimos, teniendo el mismo Dios, la misma salvación, el mismo bautismo, el mismo Espíritu. Y podemos aplicar esto también en nuestra propia iglesia. ¿Cómo? Hermanos, muy sencillo, amando a todos los santos, especialmente en nuestra iglesia local. Deberíamos disfrutar la comunión que tenemos con nuestros hermanos en Cristo aquí. Y después Pablo termina con la bendición. Miren lo que dice el texto. Miren la bendición final. Dice el texto, que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y así es como Pablo normalmente termina sus cartas, ¿no es cierto? ¿Cómo termina? Pidiendo la gracia de Dios sobre los cristianos, expresando la esperanza de la gracia de Dios, la garantía de su gracia en la iglesia. Hermanos, Cristo es la fuente de la gracia de Dios, por supuesto, así es como hemos visto en todo el libro, que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Entonces, ahora que terminamos este libro, hermanos, que pensemos en esta gracia de Dios. Si Pablo hubiera escrito una carta a la iglesia bautista Solo a Dios la Gloria, hermanos, esta carta también hubiera terminado así. Hubiera terminado pidiendo por la gracia de Dios sobre nosotros. Y hermanos, y en este sentido, este es mi deseo también, como su pastor. Primero, que la gracia de Dios se manifieste en tu vida para que seas salvo, porque no hay nada más importante. Así que mi querido amigo y amiga que estás aquí, si has estado aquí escuchando estos mensajes, en donde hemos hablado de la gracia de Dios, la salvación en Cristo, pero todavía no te has rendido ante Dios, todavía no quieres abandonar tu pecado y someterte a tu Creador, yo te ruego que hoy lo hagas y no dejes pasar más el tiempo. La gracia común de Dios se ve en tu vida porque has estado bajo la predicación del Evangelio.
Has escuchado las buenas nuevas de que Dios salva a pecadores. Y si no crees que eres un pecador, vas a seguir rechazando el mensaje de la salvación, porque no estás viendo tu necesidad. Pero si poco a poco te has dado cuenta que no eres bueno como antes pensabas, que sí estás en gran necesidad de un Salvador, mi querido amigo, no permitas que nadie te estorbe venir a Cristo. Ninguna relación en este mundo es más importante que tu relación con Dios. No hay nada más importante que la respuesta a la pregunta ¿en dónde vas a pasar tu eternidad? Por lo tanto, amigo y amiga, pide al Señor que te salve de tus pecados, que te salve de su ira por medio de su Hijo Jesucristo. Y ven a Cristo por la fe. Y para los que somos salvos, mis queridos hermanos, oro que la gracia de Dios nos fortalezca, nos cambie, nos transforme, nos santifique como sus hijos. Hermanos, necesitamos su gracia, no solamente para ser salvos de nuestros pecados o salvos del infierno, sino también para vivir la vida cristiana. Y oro, hermanos, para que todos podamos disfrutar de esa gracia de Dios que tenemos en nuestro sacerdote, en nuestro Rey y en nuestro profeta, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, necesitamos aprender por medio del poner en práctica. Por favor, no se vaya de aquí ya sabiendo el bosquejo de la carta de Tito. Váyase aquí ahora con el hecho de que el bosquejo no va a servir si no ponemos en práctica lo que vemos aquí. Así es como se aplica este pasaje. Y de hecho, así es como se aplica el libro de Tito. Yo como pastor, esta es mi responsabilidad. ¿Se acuerdan, no? Un poco fuerte fue lo del domingo pasado, pero fue así. Esto te encargo que les digas, dijo Pablo a Tito. Y esta es mi responsabilidad con ustedes. Hermanos, ponga en práctica lo que ha oído. Y hemos ido a aprender, hemos sido mandados a aprender estas cosas, y la única manera es por medio de ponerlo por obra. Entonces, esta carta, hermanos, termina de manera muy práctica. Así como hemos visto en todo el libro, termina recordándonos que una iglesia en orden no es una iglesia que solamente habla o que solamente tiene sana doctrina, sino que es una iglesia fructífera. Es una iglesia que pone en práctica lo que cree, que vive de cierta manera debido a la doctrina que abraza. Tenemos la fe que Dios nos ha dado, la doctrina, la creencia correcta, pero esta fe tiene que producir fruto, tiene que ser vista por acciones. Por lo tanto, hermanos, escúchenme, ¿cómo nuestra iglesia entonces se va a reflejar esto? Así. Tenemos que reconocer pastores bíblicos. No pastores que me caigan bien. No pastores que son chéveres. Tenemos que reconocer pastores bíblicos, si lo hay. Y si no, seguir orando por ellos. Hermanos, tenemos que reconocer esta pluralidad de pastores que el Señor nos dice que tenemos que tener en la iglesia en la medida que el Señor provea. Hombres que vivan en piedad, que defiendan la iglesia en contra de falsos maestros que podrían destruirla, que estén dispuestos a tapar la boca a algunos. Y hermanos, necesitamos vivir como cristianos en este mundo, en la casa, en la iglesia, en cualquier etapa de nuestras vidas, como ancianos o como ancianas, como jovencitas o jóvenes, como esclavos, viviendo en contraste en cómo vive el mundo. Y hermanos, escúcheme, necesitamos vivir bajo autoridad, sometiéndonos y viviendo en paz, aún con los incrédulos. Hermanos, necesitamos, como vimos en la mañana de hoy, necesitamos evitar divisiones y conflictos. Y necesitamos disciplinar a los que causan estas divisiones. Y como hemos aprendido ahora en la tarde, hermanos, necesitamos apoyar a nuestros líderes en su trabajo y comunión con otros siervos de Dios.
Y que la iglesia debería ayudar a que los ministros, cuando visitan la iglesia o cuando en sus propios ministerios están, nosotros deberíamos apoyarlos. Y deberíamos disfrutar la comunión que tenemos con los pastores, así como la comunión que tenemos con nuestra propia iglesia local. Hermanos, todo eso es la aplicación de una vida cristiana. Y el poner en obra todo esto, hermanos, es el fruto de personas transformadas por Cristo y de que una iglesia está en orden. Este es el mapa, hermanos, a seguir. Este es el mapa a seguir. Queremos que el mundo vea la belleza del Evangelio por medio de nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras vidas y, por supuesto, por medio de nuestra congregación. Hermanos, la gracia de Dios ha sido manifestada en Cristo y nos cambia así, nos hace diferentes, nos capacita para vivir de esta manera. De vuelta, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, nos pone en orden como iglesia local. Que aprendamos cómo tratar entonces a los siervos de Dios como iglesia local, ya sean nuestros propios pastores o pastores de otras iglesias. Que nuestra iglesia sea hospedadora, que sea generosa, amorosa para con ellos. Que apoyemos a nuestros líderes mientras ellos buscan tener la comunión con otros y viajan. Que ayudemos a otros pastores e iglesias, especialmente cuando están aquí y aún en su propio lugar de ministerio. Que disfrutemos la comunión como hermanos en Cristo, entre personas que se aman a sí mismos debido al amor de Dios, para que nuestra iglesia esté en orden. Y oro que por medio de este breve estudio del libro de Tito, y de hermanos, de vuelta siempre les voy a pedir que me disculpen con este estudio porque lo he tenido que hacer así, y por eso las predicaciones han sido largas, perdón, Pastor José. Pero hemos iniciado esta serie con un propósito, prepararnos para febrero, para lo que tiene que ver con el tema de los dones. Pero hermanos, también ha sido una linda carta para que podamos ver cuál es el mapa a seguir que tenemos que ver, cuál es el plano que el Señor nos ha mostrado para que nosotros como iglesia crezcamos. Oro para que podamos ver los frutos de estos mensajes inmediatamente en los días siguientes y esto se preserve. Porque no es que ya seamos una iglesia perfecta, hermanos, no lo somos. No es que tenemos una iglesia sin problemas, no lo es. Pero oramos, hermanos, para que cada día sea menos desordenada, más conforme a la voluntad de Dios en cuanto al gobierno, en cuanto a los líderes, pero también en cuanto a nosotros, en cómo actuamos, en cómo somos en el mundo y cómo somos en la iglesia y entre las iglesias de Cristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor tenga toda la gloria al poder juntos haber revisado esta hermosa carta de Pablo a Tito. Amén. Como conclusión, una iglesia que está en orden aprende cómo tratar a esos siervos de Dios. Vamos a orar.